Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación de Hemofilia y otras coagulopatías de Andalucía. Hoy continuamos con las quintas jornadas de formación en hemofilia y otras coagulopatías y hoy pues vamos a hablar de PTI. Para ello contamos con la doctora Eva Mingot del Hospital Virgen del Rocío de aquí de Sevilla y nada, bienvenida Eva, muchas gracias por participar con nosotros. Un placer. Y nada, pues hemos recogido una serie de preguntas que los pacientes con PTI pues, nos han hecho llegar y otras que hemos formulado desde la asociación y demás. Y era, bueno, eso es lo que queremos en un lenguaje coloquial y que todo el mundo pueda comprender, pues que empecemos a hablar de la PTI, ¿no? Perfecto. La primera, pues no puede ser otra que en qué consiste la PTI, qué es la PTI. Vale, pues la PTI es una enfermedad con la que no se nace, es decir, una enfermedad adquirida que se produce cuando por algún estímulo la persona empieza a destruir sus propias plaquetas. Las plaquetas son las células que tenemos en la sangre para cuando nos cortamos hacer pared, son los ladrillos. Entonces, en algunas circunstancias se pone en pie el sistema inmune, normalmente pues después de una inflamación, de una infección, de una situación de estrés, y la propia persona destruye esas plaquetas. ¿Qué pasa? Pues que bajan. Cuando bajan las plaquetas, ¿qué pasa? Pues que aumenta el riesgo hemorrágico de los pacientes. Y el diagnóstico de PTI nos llega pues cuando esa persona bien viene por urgencia sangrando, hacemos un hemograma y sangrando quiere decir, bueno, pues con hematoma, lo que llamamos petequias, que son como puntitos rojos que aparecen cuando las plaquetas bajan. Y el diagnóstico, entre comillas, es muy sencillo, es ver que las plaquetas han bajado y descartar otras enfermedades que lo puedan cursar. Y forma parte, por eso a veces no solamente somos los hematólogos, también en algunas áreas, dependiendo de la zona donde se viva, también los compañeros de medicina interna o de reumatología, a veces pueden acercarse a esta enfermedad porque no deja de ser una enfermedad autoinmune, como el que tiene un lupus o como el que tiene una artritis reumatoide o tiene cualquier otro problema inmunológico. Y las principales sintomatologías de esa enfermedad, aparte de bueno, moratones y demás que Vale. supongo que saldrán, ¿cuáles son? A ver, lo más habitual es que no pase nada. De hecho, los pacientes con PTI al principio están muy preocupados de posibles problemas hemorrágicos, pero hay que tener en cuenta que la PTI tiene casi más riesgo de hacer un cuadro trombótico que de hacer un cuadro hemorrágico con plaquetas a veces bajas. ¿Por qué? Porque esas plaquetas que están circulando son plaquetas muy jóvenes que funcionan muy bien. Entonces es raro que un paciente con una PTI, salvo que las plaquetas estén muy bajitas, es raro que un paciente con una PTI tenga una hemorragia importante. De hecho, si un paciente con PTI tiene una clínica hemorrágica más llamativa de lo normal, lo suyo es que el médico que lo lleve descarte que pueda haber otras situaciones que estén condicionando ese sangrado. Y lo más habitual pues son hematomas un poquito más grandes de lo normal, que aparezcan en sitios donde no es habitual que te salga un hematoma en el moflete, no es habitual a lo mejor que te salga un hematoma en la zona torácica o en el pecho en una mujer, lo habitual es que aparezcan en piernas y brazos. Y lo que llamamos petequias, que son como cabecitas de alfiler rojas que aparecen normalmente en los sitios de presión, pues por ejemplo en el elástico de los calcetines, en las zonas distales, en los pies, y que se caracterizan porque están a ras de piel, es decir, no forman bulto, no están aumentadas de tamaño, y cuando tú aprietas el rojo no desaparece, entonces eso se llama una petequia y eso es lo más habitual. Ahora, ¿con qué es lo que hay que tener cuidado? Yo siempre a los pacientes en la consulta se lo comento. Tienen que estar pendientes de si hay una hematura, es decir, el pipí es rojo sangre. Si las heces, es decir, la caca es negra. O le salen ampollas en la boca sin haberse dado un bocado, sin un traumatismo por haber comido un trozo de pan, un trozo de galleta, algo que le haya hecho daño. En esas tres circunstancias, o imagínate un golpe en la cabeza y te empieza un dolor de cabeza que no es habitual o alguna alteración neurológica del equilibrio de la conciencia, en esas circunstancias hay que acudir rápidamente a urgencias porque son las circunstancias en las que puede ser que las plaquetas se hayan bajado tanto como para que el paciente necesite tratamiento, porque una cosa que, bueno, ahora hablaremos, y es que no todos los pacientes con PTI o con plaquetas bajas necesitan tratamiento. Hay unos márgenes a partir de los cuales tratar y otros, por mucho que al paciente le pueda angustiar hasta que normaliza su situación, no hay por qué tratar, ¿vale? Dependiendo del dintel que tengas.
Y como otras coagulopatías que puedan ser congénitas, que sabemos de dónde vienen, ¿qué causa la PTI? La PTI, como te digo, es un fenómeno autoinmune. Entonces, realmente no somos capaces de identificar una causa-efecto directa. Sí sabemos que en situaciones donde el sistema inflamatorio está puesto en pie, aparece, por ejemplo, muchas veces aparece después de una infección, a veces puede aparecer después, por ejemplo, de una situación de estrés, después de estar expuesto a determinados fármacos, pero lo habitual es un proceso inflamatorio y además evoluciona por brotes. Es como el que tiene una psoriasis, por ejemplo, que es otra enfermedad autoinmune de la piel, que es visible, pues evoluciona por brote. Hay momentos donde no se ve nada y momentos donde está toda la sintomatología puesta en marcha. Entonces no hay una causa-efecto y realmente yo muchas veces le digo a los pacientes que los fármacos no sirven para curar, sirven para ayudar a que tu sistema inmune se normalice otra vez y tú mismo, entre comillas, te curas. O sea, la cuestión es intentar que el sistema inmunológico vuelva a su situación normal. ¿Y eso, qué factores hay que vigilar, digamos, día a día para saber si están normalizados, si no, o si necesita o requiere tratamiento, como decías antes? Vale, a ver, lo primero es que tú sigues siendo una persona, solo que una persona con una PTI. Entonces tienes que normalizar tu vida, tienes que ir al cole, tienes que ir al trabajo, tienes que hacer tu deporte habitual, tienes que hacer tu vida normal y corriente. No puedes estar dependiendo de que te hagan un hemograma y vivir pensando en cuántas plaquetas tienes. Tu cuerpo te va a avisar. Entonces, ¿cuál es la sintomatología importante? La que hemos comentado antes. O sea, heces negras, orina roja o ampollas de sangre en la boca son lo que tienes que fijarte con más intensidad. El resto, realmente, cuando tú empiezas a normalizarte, yo, por ejemplo, a mí me salen hematomas con mucha frecuencia en las piernas. Las mujeres, por ejemplo, con la edad, tenemos más fragilidad vascular, es normal. Las personas mayores, la púrpura senil es la piel sequita con las manchitas de la edad que salen, bueno, pues hematomas a nivel cutáneo mucho más frecuentes, pero eso no quiere decir que el paciente esté peor ni mejor. Sí es cierto que en PTI, como en otras muchas enfermedades autoinmunes, hay un concepto que es el concepto de fatiga, y es verdad que son pacientes que te llegan a la consulta y te dicen: se me van a bajar las plaquetas porque me estoy empezando a sentir muy cansado o muy cansada. Realmente no hay una correlación, las plaquetas sirven para frenar hemorragias, pero están en la base de todo el sistema inmune, y muchas veces cuando tú tienes una enfermedad autoinmune de base tienes esa sensación de astenia, de cansancio, y a lo mejor es como el preludio, ¿no? Como Laura antes de que esté la bajada, pero bueno, todo hay que verlo en su justa medida. El que mejor se conoce es el paciente. Cuando un paciente es crónico, que esto pasa, las personas que tienen PTI, de cada 10 en adultos, 4 se recuperan y ya no hay más problema, pero hay 6 que sí siguen teniendo recaídas o necesitan tratamiento. Entonces te acabas convirtiendo en una PTI crónica, que es la que lleva más de 12 meses de diagnóstico, y en estas circunstancias tú realmente conoces tu enfermedad muy bien. Y de hecho yo creo que la PTI es una de esas enfermedades que con una buena comunicación, y si existieran estructuras bien organizadas, sobre todo porque también afecta a un número importante de gente joven, no sería descabellado manejarlo en forma de telemedicina muchas veces, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente se conozca y sepa cuáles son las manifestaciones en él. Nos preguntan también sobre la relación que hay entre salud mental y PTI, el tema de depresiones, el tema de, bueno, un poco de autoestima y demás. No sabemos, ¿hay relación entre ellos? ¿No hay? Bueno, a ver, yo creo que en la cabeza de todos, tengas una PTI o tengas un resfriado, es lo que manda. Quiero decir, no todo el mundo se enfrenta a la enfermedad y se enfrenta a la enfermedad crónica de la misma manera. Empecemos por ahí. Entonces, lo primero que hay que intentar en una PTI crónica o persistente, es decir, la que no se cura, no se recupera el paciente de una forma rápida, es que tú lo tienes que normalizar en tu vida. Y cada uno tenemos unas habilidades mayores o menores para normalizar esto en tu vida. Entonces, lo primero es aceptar que uno lo tiene, informarse bien y organizar y reorganizarte en base a ello. No que la enfermedad controle tu vida, sino que hagas compatibles las dos cosas. Sí es cierto,
y sobre todo ha habido unas comunicaciones muy interesantes en el Congreso Americano de Hematología del 2022, del año pasado, en el que se objetiva cómo la incidencia de enfermedades psiquiátricas en pacientes con PTI, como pasa en otras enfermedades autoinmunes, es mayor. Y el consumo de benzodiazepinas, antidepresivos. No creo que haya una relación causal de la patología psiquiátrica directa desde la PTI, pero sí es verdad que una enfermedad crónica te condiciona de una determinada manera, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que tener es claridad de ideas, normalización de la situación. Si uno necesita ayuda tiene que pedirla, pero que un paciente con PTI necesariamente tenga que tener una depresión o que una depresión genere una PTI o un trastorno de ansiedad, eso como tal no tiene por qué ser así. Y ahora pues hablemos de tratamiento. ¿Existe tratamiento? ¿Son todos iguales? ¿Hay una gama amplia? Hay como dos escalones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de tratamiento. Lo primero que hay que tener claro es que no todo el mundo tiene por qué tratarse, ¿vale? Normalmente el criterio de tratamiento son plaquetas por debajo de 20.000 y clínica hemorrágica, o un paciente que tenga que ir a un quirófano y tenga menos plaquetas de la que se requiere para el quirófano. Normalmente para la cirugía llamada menor nos movemos entre 30 y 50.000 plaquetas, dependiendo del tipo de cirugía que sea. Para la cirugía mayor nos movemos por encima de 50.000 plaquetas, y si ya es una cirugía de sistema nervioso central, ocular, es decir, las que si hay un sangrado de un mínimo volumen ya supone un problema, pues ahí tenemos que ir a plaquetas por encima de 100.000. ¿Con qué tratamos? De entrada, el tratamiento que llamamos de primera línea, el más rápido y el más eficaz de entrada, son los corticoides y las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son unos fármacos que se extraen de las donaciones de sangre que hacen las personas, que se administran intravenosa, dura varias horas la infusión, se suele poner en el hospital de día del hospital que corresponda, y lo que hace es que en 24-48 horas las plaquetas están arriba. Pero igual que suben, bajan. Es un tratamiento de choque. Un paciente que, imaginaros, tiene un accidente de tráfico, tiene una hemorragia aguda importante, una hemorragia digestiva, algo gordo, y es lo que utilizamos como de tratamiento de choque. Pero esto no es para largo plazo, esto es para salvar la situación. El tratamiento real de primera línea en las personas que realmente necesitan tratarse son los corticoides, y hay dos maneras de administrarlo. Uno es la llamada prednisona, que es una pastilla durante 3-4 semanas y luego se va bajando la dosis, y hay otra manera de administrarlo, que yo personalmente es la que más utilizo en general, que es la dexametasona, que son como bloques de tratamiento. Son 4 días tomando la medicación una vez al día, y digamos, choque de 4 días lo puedes repetir cada 2, 3 o 4 semanas, normalmente hasta 3 veces. No solemos pasar de ahí. Y puestos los corticoides a esa dosis, es igual de rápido y de eficaz que las inmunoglobulinas. ¿Pero qué pasa? Pues lo que hemos dicho antes, que de cada 10 personas que tienen estos adultos, hay 6 que recaen. Con lo cual el que recaiga, que tampoco se dramatice la situación, que es que entra dentro de lo que puede pasar. Entonces, en esos pacientes, como los corticoides utilizados de forma mantenida en el tiempo, pues tiene una repercusión importante en el metabolismo óseo de las personas, osteoporosis, infecciones, mal control de la tensión. Los corticoides son muy buenos cuando hay que ponerlos, pero hasta donde tengamos que ponerlos, sin abusar. Entonces, en ese momento entran lo que se llaman los tratamientos de segunda línea. Y básicamente hay 3 grupos, por decirlo de alguna manera. Uno, el que utilizamos normalmente siempre de primera atacada, son los que se llaman los análogos de la trombopoyetina, que en realidad es abono. Son, lo que hace es que la fábrica de la sangre, la médula ósea, produzca más cantidad de plaquetas de las que se están destruyendo para compensar lo que está pasando. Luego, el segundo tipo de fármacos que estamos utilizando son los llamados inhibidores de la tirosinquinasa, que lo que hacen es bloquear la destrucción plaquetaria, pero por vías diferentes a como lo hacen los corticoides. Y luego ya pues tenemos otras opciones, que son, por ejemplo, la esplenectomía,
El bazo es un órgano que tenemos aquí, en la zona izquierda, y es como el basurero del organismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando recibe la orden de destruye todo lo que vaya cubierto de anticuerpos, pues si las plaquetas van cubiertas de anticuerpos, pues se las carga. El bazo no tiene la culpa del pobre de nada, está haciendo su trabajo. Lo que está cubierto de anticuerpos y no debería son las plaquetas. Entonces, el bazo se utiliza, o sea, se hace esplenectomía, se elimina el brazo por cirugía, normalmente laparoscópica, pero no solemos hacerlo hasta por lo menos 12 meses del diagnóstico. Y es verdad que las tasas de respuesta son de un 80%, y mantenido a 5 años casi un 60%. Con lo cual, bueno, es una buena opción, pero no deja de ser una opción quirúrgica. Con lo cual, normalmente tiramos primero siempre de fármaco, y si ya ha pasado el primer año del diagnóstico no es así, bueno, pues se habla con el paciente, se estudia cuál es la mejor situación. Si el paciente quiere seguir un tratamiento crónico con estos fármacos que estamos hablando, con los análogos de la trombopoyetina o con los inhibidores de la tirosinquinasa, pues ahí vamos. Y si no, pues está siempre la esplenectomía. Hay otro fármaco que se utiliza con relativa frecuencia que se llama rituximab, que no es quimioterapia, aunque se pongan en los hospitales de día de los pacientes y bueno, cuando uno se lo administra a veces puede parecerle la duda. No es quimioterapia, es un fármaco que lo que hace es marcar a los linfocitos, que son los que producen los anticuerpos que acaban destruyendo las plaquetas. Entonces, este fármaco lo utilizamos, lo que pasa es que sí es cierto que responde aproximadamente un 50% de los pacientes, tarda un tiempo, y de ese 50% el otro 50% en el primer año recae. Entonces lo tenemos ahí y no es tan utilizado. ¿Y nuevas líneas por dónde van los tiros? Pues evidentemente no tenemos un buen tratamiento de primera línea, porque si no, no tendríamos un 60% de pacientes que se cronifican. Entonces, las nuevas líneas que se están estableciendo son básicamente combinaciones de fármacos entre ellos. Aquí en España estamos liderando un estudio internacional, lo estamos liderando desde el Virgen del Rocío, pero participan 15 centros españoles, 10 ingleses, 5 italianos, en los que se está combinando análogos de la trombopoyetina y corticoides. También se están utilizando combinaciones de corticoides con inhibidores de otras vías relacionadas con la inmunosupresión, y luego, como tratamientos de segunda línea, se están desarrollando un montón de fármacos contra sistema del complemento, otras vías, digamos, de la inmunidad, que bueno, yo creo que va a haber al final casi más fármacos que pacientes, porque se están intentando actuar por muchas vías diferentes. Pero yo pienso que el quid de la cuestión quizás sea ser muy precoces en el tratamiento y la combinación de distintos fármacos que actúen por distintas vías que estén en el origen de la PTI. Y aparte del tratamiento que podamos tener farmacológico, quiero que me hables un poco de la importancia de los hábitos de vida saludables, si pueden hacer ejercicio, si es necesario una dieta específica, si ese... Vale. Hábitos de vida saludables, pues como todo el mundo deberíamos tener hábitos de vida saludables. Yo creo que en esta patología es muy importante el ejercicio físico, porque inicialmente se tratan con corticoides. Los corticoides producen una atrofia muscular, que la única manera de solventarla es levantarte del sofá y moverte. Entonces, es muy importante el ejercicio físico en estos pacientes, incluso en los pacientes muy mayores, porque aquí hay como picos, ¿no? Hay mucha gente joven, pero hay mucha gente mayor también con PTI. Los corticoides hacen que pierdan masa muscular, más osteopenia. Estos abuelillos tienen que salir a la calle, con andador o sin andador, me da igual, pero tienen que salir a la calle, con zapato cómodo, que no vayan a tropezar, intentar evitar, como en todas estas situaciones, benzodiazepinas y fármacos que puedan alterar la estabilidad del paciente. Pero es súper importante el ejercicio físico. No hay que tener miedo a ir al gimnasio con 30.000 plaquetas. Uno puede hacer ejercicio físico, lo que no te puedes tirar es de un trampolín con la cabeza para abajo. Pero sí, pues el ejercicio normal que se haría en un gimnasio o en una actividad de deporte en grupo o como corresponda. Muy importante también la alimentación. En el sistema inmunológico, todo lo que sean antioxidantes le viene estupendamente. Entonces,
hace años esto se trataba con vitamina C. No es que la vitamina C hiciera milagros, pero la vitamina C es un antioxidante. Entonces, muchos frutos rojos, azaí, fresas, frutos del bosque, verduras que tengan mucho color, carotenos, todo eso le va a venir súper bien al paciente y no va a alterar para nada los fármacos que esté tomando. Pero sobre todo hace falta salud mental. Entonces uno tiene que hacer lo que favorezca su salud mental. Su salud mental es irte a dar un paseo y tomarte una cervecilla con los amigos los sábados, no pasa nada. En fin, normalizar la situación. Recomendaciones que sueles dar pues, a los pacientes recién diagnosticados, cuando te llega con todos los miedos, la incertidumbre y demás, un poco quieren saber un poco qué recomendaciones de inicio, digamos. Vale, pues de inicio coge una libreta y escribir todas las dudas que tengas y preguntárselas a tu médico, porque la relación médico-paciente en una patología crónica es muy importante y uno tiene que trasladar, si quiere, sus miedos, su incertidumbre, sus dudas a un médico que sea el que te lleva normalmente y el que te puede dar, el trazar un plan, el que tú sepas que hay un plan para ti y que se tienen que hacer las cosas o que planeamos hacer las cosas de una determinada manera y tú expones tus pros y tus contras y el facultativo o el enfermero, la persona que esté relacionada contigo en ese momento pueda verlo y llegar a un acuerdo sobre lo que hay. Entonces, lo primero, una libreta y apuntar todas las dudas que haya. Lo segundo, si te vas a asesorar en redes bueno, en páginas web, yo por ejemplo recomiendo la página web del Grupo Español de PTI, solo tienen que entrar, se llama GEPTI, G-E-P-T-I, PTI, entras y hay una parte de pacientes donde hay información sobre qué es la enfermedad, muchas respuestas a estas preguntas de las que estamos hablando. Que no siempre se tienen que tratar, es la siguiente cosa, o sea, normalízalo, pregunta todo lo que tienes que preguntar, esta página por ejemplo está muy bien y desde el punto de vista del tratamiento y de tu vida tienes que normalizarlo. De hecho hay pacientes muy refractarios, yo tengo pacientes en la consulta muy refractarios que viven con 3.000 plaquetas y viven con 3.000 plaquetas, porque una vez que tú ya has puesto el tratamiento de primera línea y vamos a segunda línea, lo importante no es que las plaquetas estén muy arriba, es que tú tengas la suficiente como para hacer tu vida normal. ¿Vale? Yo creo que es el mejor consejo que puedo ir. Y luego también importante que se sepa que está, porque llegan muchos pacientes, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué me ha pasado? ¿Y que esto que no tiene una causa? Es una enfermedad autoinmune, un sistema inmunitario alterado que se tiene que normalizar. Cuanto más estresado estés tú, más estresado estés tú, probablemente menos estás ayudando a tu patología. Con lo cual, yo creo que sobre todo no angustiarse por el hecho de que no hay una causa concreta. Precisamente yo creo que es positivo para el paciente porque al ser un diagnóstico de exclusión y no tener una causa concreta, obliga al médico que esté llevando ese paciente a registrar al paciente de arriba abajo cada 6 meses, con lo cual el paciente del hospital que más analíticas tiene, para que de alguna manera haya sosiego, ¿no? Así que sí, yo creo que esos son los consejos que puedo dar. Muy bien, y por último, y algo que también nos preocupa mucho a los que somos pacientes y tal, es el futuro. ¿Cómo ves la enfermedad de PTI de aquí a 5, 7, 10 años? ¿Cómo la ves? A ver, fármacos nuevos y áreas de investigación hay muchísimas. Lo único que ocurre es que sí es verdad que es complicado que los pacientes entren en ensayo clínico y estas moléculas van a necesitar tiempo. ¿Por qué? Primero por la reticencia muchas veces que hay a participar en ensayos clínicos. Uno piensa, estoy siendo la cobaya de algo. No, las cosas tienen que ir muy claras, habladas, ¿no? Saber qué quiero, qué puede darme esto y qué espero y ir muy claro todo. Entonces, además los criterios para entrar en ensayos clínicos con PTI son muy estrictos porque como es un diagnóstico por exclusión y normalmente son pacientes que no terminan de ir bien los que entran en ensayo clínico, tú tienes que afinar mucho. Entonces no es fácil que un paciente entre en ensayo clínico. Pero moléculas hay muchísimas y esto está avanzando muy rápido.
Donde yo creo que está el gran problema, y ni los pacientes parece que eso a lo mejor no les preocupa tanto, es que yo creo que hay tanta variabilidad en la PTI, porque realmente muchas cosas le llamamos PTI y no son PTI. Yo tengo pacientes que los he llevado años por una trombocitopenia inmune y que a los 5 o 6 años han acabado siendo un lupus o ha aparecido una tiroiditis o aparecen otras enfermedades autoinmunes relacionadas y un poco era el preludio. Entonces el tema es que no tenemos, yo no tengo una analítica o una prueba complementaria de imagen que yo se la haga a un paciente y me diga, esta persona tiene una PTI, ya está, arreglado. No es así. Entonces, creo que ahí es donde más se tiene que avanzar, en buscar marcadores biológicos, cosa que va a ser muy difícil también, que lo identifiquen. Yo creo que aquí pienso que toda la ingeniería de datos podría ayudar mucho y trabajar, pero eso es una opinión personal, trabajar en combinaciones de datos para intentar buscar, pues si un paciente tiene las plaquetas de aquí a allá, ha manifestado o no tal sintomatología y tiene unos niveles de interferón de tal característica, tiene tales probabilidades de tener una PTI. Porque probablemente tenemos tantos tratamientos y tanta variabilidad, porque la trombopenia inmune yo creo que se puede llegar por muchas líneas diferentes y hace que haya muchos pacientes diferentes. Entonces, lo más difícil es decir, establecer que alguien tiene una PTI. Y en eso quizá es lo que vamos a tardar más tiempo en llegar y en lo que yo soy más pesimista. Pero en los fármacos se están desarrollando, vamos, ya os digo, va a haber más pacientes, creo yo, que, o sea, más moléculas en desarrollo que pacientes, sí, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Eva. Ha sido un placer estar esta tarde contigo hablando de PTI. Espero que hayamos resuelto muchas dudas a los pacientes. Y nada, terminamos este segundo ciclo de las quintas jornadas de formación hablando de PTI. Espero que se hayan resuelto las dudas y nos vemos en la siguiente jornada. Muchas gracias.